Estimados accionistas, bienvenidos a la Junta General Ordinaria de AENA SME S.A. Cedo la palabra al secretario para que informe sobre los preliminares de la Junta General y las cifras de asistencia y representación a la misma. Gracias, presidente. Estimados accionistas, buenos días. La convocatoria de esta Junta General Ordinaria de AENA ha sido publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la página web de la sociedad, así como en el Diario de Expansión el pasado 25 de marzo del año en curso. Tal y como se hizo constar en la convocatoria, el Consejo de Administración decidió celebrar la Junta General con asistencia de los accionistas mediante delegación y voto a distancia y presencia telemática, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por las autoridades públicas. A efectos jurídicos, se considera realizada en la calle Peonías 12 de Madrid, como se anunció en la convocatoria, lugar donde se encuentra de manera presencial la presidencia de esta reunión. Esta Junta General de Accionistas es objeto de grabación y está siendo retransmitida en directo a través de la página web corporativa de la sociedad y se mantendrá asimismo disponible al público en la mencionada página. Los aspectos legales aplicables a dicha grabación, así como las indicaciones y términos para el ejercicio de los derechos correspondientes, se recogen en la convocatoria de la Junta General. Asimismo, y para garantizar la participación de todos los accionistas, la sociedad ha habilitado todos los medios necesarios para que los mismos puedan válidamente delegar su representación, votar anticipadamente o asistir, con la posibilidad de plantear intervenciones, propuestas y votar, todo ello por medios telemáticos. Desde la fecha de la publicación de la convocatoria ha estado disponible para los accionistas en el domicilio social y en la página web de la sociedad toda la documentación legalmente exigible para la Junta, incluyendo, entre otros, la convocatoria, las propuestas de acuerdo, los informes del Consejo y la documentación relativa a las cuentas anuales. Como ya se advertía en la propia convocatoria, la previsión del órgano de administración era que esta Junta se celebrara en primera convocatoria, como así está siendo. Cedo la palabra al presidente. Les informo que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento del Registro Mercantil, el Consejo de Administración ha decidido que el acta de esta Junta General se levante notarialmente, a cuyos efectos asiste a esta reunión de manera presencial el notario de Madrid, don Javier Navarro Rubio Serres, aquí presente. Cedo la palabra al notario para que informe sobre este trámite a la Junta General. En acta de requerimiento notarial de 12 de abril del 2021, con el número 789 de mi protocolo, consta el requerimiento efectuado por el secretario del Consejo en el ejercicio de la delegación de facultades efectuada por el Consejo de Administración para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, asista a esta Junta General de Accionistas y levante acta de la misma. Asimismo, de conformidad con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, informo que he juzgado suficiente la capacidad del requirente y que he verificado que esta reunión ha sido convocada con los requisitos legales y estatutarios aplicables. Muchas gracias. De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y en el reglamento de la Junta General, la Junta es presidida por don Maurici Lucena Betriu, presidente del Consejo de Administración y consejero delegado. El cargo de secretario de la Junta lo desempeño yo, Juan Carlos Alfonso Rubio, en mi condición de secretario del Consejo de Administración. Como consecuencia de las restricciones existentes en materia de desplazamientos y de las limitaciones de distancia social, los consejeros asistentes se han conectado telemáticamente. El capital social de AENA asciende a 150 millones de acciones de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas y pertenecientes a una única clase y serie. A continuación, procedo a informar sobre el quórum definitivo de la asistencia a esta Junta General. Elaborada la lista de asistentes mediante soporte informático, resulta que este quórum definitivo de asistencia es el siguiente.
Se encuentran presentes en la Junta 68 accionistas, titulares de 1.230.715 acciones, equivalente a un 0,820% del capital social. Se encuentran representados en la Junta 350 accionistas titulares de 129.623.301 acciones, equivalente a un 86,416% del capital social. De los accionistas presentes, 65 accionistas titulares de 1.230.668 acciones han ejercitado su derecho a voto por medios de comunicación a distancia. El capital social presente o representado con derecho a voto es de 1.308.540.170 euros, representado por 418 accionistas titulares de 130.854.016 acciones, lo que equivale al 87,236% del capital social. Por tanto, el quórum de asistencia supera sobradamente el 50% del capital social suscrito con derecho a voto exigido por el artículo 22 de los Estatutos Sociales para válida constitución de la Junta en primera convocatoria. Este quórum se considera definitivo, dado que, una vez transcurridos 5 minutos desde el inicio de la Junta, se tenía constancia de todos los accionistas que asisten de manera telemática. El desglose y detalle de estas cifras figurarán en la lista de asistentes que se incorporará al acta de la Junta. En consecuencia, concurre quórum suficiente para la válida celebración de la Junta General en primera convocatoria y para la adopción de todos los acuerdos incluidos en el orden del día. Cedo la palabra al presidente. Sobre la base de la información proporcionada por el secretario y al existir quórum de constitución suficiente según lo dispuesto por la ley y los estatutos sociales, declaro válidamente constituida la Junta General Ordinaria de AENA SME S.A. en primera convocatoria, en tanto se cumplen los requisitos legales y estatutarios al efecto. Conforme a lo previsto en el reglamento del registro mercantil, cedo la palabra al notario, nuevamente, para que se dirija a la Asamblea a los efectos de la verificación por su parte de la eventual existencia de reservas o protestas de algún accionista sobre las anteriores manifestaciones mías o del secretario, relativas al número de accionistas concurrentes, al capital presente y representado y a la válida constitución de la Junta General. Conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento del Registro Mercantil, como notario de la Junta General, advierto a la Junta que si algún accionista desea expresar reservas o protestas sobre las manifestaciones relativas al número de accionistas concurrentes o al capital presente, así como en relación a la válida constitución de la Junta General, puede hacerlo a partir de este momento y durante un plazo de 10 minutos, utilizando el botón que aparece en la parte derecha superior de la pantalla en forma de sobre, lo que les permitirá enviar sus reservas para su constancia en acta. Muchas gracias. Muchas gracias, notario. A continuación, cedo la palabra al secretario para la lectura de las normas de desarrollo de la presente Junta General establecidas por esta Presidencia de conformidad con su reglamento. Gracias, presidente. Procedo a la lectura de las normas de desarrollo de la Junta, de las que he entregado copia al notario para su constancia en acta. Tras el informe del presidente, se informará acerca de si se han recibido preguntas, intervenciones o propuestas de los accionistas dentro de las 2 horas previas a la celebración de esta Junta y hasta las 12:05 horas, tal y como se indicaba en el anuncio de la convocatoria. En caso de existir intervenciones de los accionistas, estas serán contestadas verbalmente durante el transcurso de la Junta General o se atenderán por escrito dentro de los 7 días siguientes a la celebración de la presente Junta. Igualmente, les informo que el notario ha tenido acceso a los medios a través de los cuales se reciben estas intervenciones para su constancia en el acta de quienes, en su caso, así lo han solicitado. A continuación, realizaré un breve resumen de las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración para su sometimiento a votación.
En primer lugar, se someterán a votación las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día y, seguidamente, si procedieren, se votarán las propuestas de acuerdos que legalmente sean procedentes tratar en el seno de la Junta General sin constar en dicho orden del día, que, en su caso, sean propuestas por los accionistas. Aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las demás relativas al mismo asunto que resulten incompatibles con la aprobada. Le recordamos asimismo que, tal y como consta en la convocatoria, los accionistas pueden votar ahora y hasta la finalización de la lectura y votación de todos y cada uno de los puntos del orden del día a través del botón bajo el título Votación. Esperemos que este resumen les haya sido de utilidad. Termino mi intervención cediendo la palabra al presidente a efectos de que presente su informe a la Junta General. Señoras y señores accionistas, en mi nombre y en el del Consejo de Administración de AENA, les doy la bienvenida a la Junta General Ordinaria de Accionistas de nuestra sociedad. Al igual que ocurrió en la Junta General de Accionistas correspondiente al año 2019, debido a la pandemia, estamos celebrando este acto, como saben ustedes, únicamente con asistencia telemática. Sin embargo, nos alegra, como ha explicado el secretario de la Junta, que el quórum de asistencia sea una vez más muy elevado. A diferencia de 2019, lo comenté también en la Junta General anterior, que saben ustedes que celebramos con retraso, la celebramos en octubre en lugar de en el mes de abril. Decía que a diferencia de 2019, los resultados récord de entonces se han convertido realmente en un año muy complicado para nuestra compañía y para el sector aéreo en general, hasta el punto de que la compañía AENA ha enlazado sin solución de continuidad niveles récord de actividad y de beneficios y de ingresos en el año 2019 con un año 2020 en el que el desplome del tráfico ha sido dramático y también, por consiguiente, los resultados financieros de la compañía han sido negativos. Pero no todo son malas noticias. Como presidente y consejero delegado de la compañía, creo que, honestamente, AENA ha demostrado una capacidad de adaptación al entorno realmente formidable, en circunstancias que conocen todos ustedes muy adversas. Desde el comienzo de la crisis sanitaria hemos adecuado nuestra gestión, la gestión de AENA, para atenuar las consecuencias del brusco descenso de actividad a través de medidas, sobre todo encaminadas al aseguramiento de la continuidad operativa de la compañía y a la protección de la liquidez a corto y medio plazo de la misma. La liquidez la hemos protegido sobre todo a través del fortalecimiento de nuestra posición financiera y también a través de un muy exigente plan de reducción de costes. Dicho en otras palabras, aunque es evidente que el año 2020, también lo que llevamos de 2021, están siendo años y un trimestre el que llevamos ahora pésimos para el sector aéreo, para el sector de la movilidad, nuestra solvencia operativa y económica nos permite seguir siendo un referente mundial del ámbito aeroportuario. En otras palabras, seguimos siendo fuertes y estables y eso nos vendrá muy bien no solo para terminar de gestionar las consecuencias de la pandemia, sino también para encarar con optimismo la recuperación futura que ahora sí vemos ya muy cerca. En algún momento de los próximos meses, después lo comentaré. Como les indiqué en la Junta General de Accionistas correspondiente a 2019, celebrada en octubre de 2020, la situación provocada por el coronavirus y su profundísimo impacto en el sector aéreo no tiene precedentes históricos. Los que más se le aparecen son de infausto recuerdo porque corresponden a periodos bélicos, pero globalmente, incluso considerando los periodos bélicos, nunca el tráfico cayó en un año de forma
tan profunda como ha caído en el año 2020. La realidad, y eso ha sido una de las grandes dificultades para los equipos directivos, siempre ha sido peor de lo que sistemáticamente auguraban los principales organismos aeronáuticos internacionales, OACI, IATA, ACI principalmente. E internamente, como yo solía decir en los últimos meses, lo que nos ocurría es que cuando hacíamos una evaluación y nos poníamos en el escenario más pesimista de los que contemplábamos, pasadas simplemente unas semanas, ese escenario más pesimista se había convertido en el más optimista del siguiente análisis en las semanas subsiguientes a las que me he referido. Por tanto, no es de sorprender que finalmente en el año 2020 la caída total del tráfico aéreo en España representó un 72%, y cuando sumamos los aeropuertos más importantes de AENA en la esfera internacional, el aeropuerto de Luton de Londres y los aeropuertos de AENA en Brasil, esta reducción del tráfico simplemente es marginalmente mejor, un 71% de caída. Nos queda el consuelo por aquello de que a uno no le gustaría pensar que está haciendo cosas peores o está teniendo más mala suerte que sus competidores. Nos queda el consuelo, decía, de que este drástico descenso de la actividad ha sido muy similar en todos los principales gestores aeroportuarios de Europa. Por ejemplo, ADP, Fraport, Zurich, etc. A corto plazo, creo que la prudencia debe seguir presidiendo nuestras previsiones. Es verdad, afortunadamente, existen fundadas señales de que nos acercamos al principio del fin, ese término de resonancias churchillianas, el principio del fin, pero es evidente también que es muy difícil precisar cuándo exactamente se va a producir la tan ansiada recuperación. Yo luego haré, porque me parece que es mi obligación, haré una previsión sobre cuándo creo que va a llegar. Lo que es indiscutible es que la recuperación de 2021 va a estar condicionada sobre todo por el control de la pandemia. En este sentido, es realmente muy esperanzador comprobar día tras día el progreso del proceso de vacunación. Alcanzaremos la denominada inmunidad comunitaria en algún momento del próximo verano, y esto realmente será un clarísimo punto de inflexión, porque no solo va a haber un descenso muy pronunciado de los contagios, de la ocupación de los hospitales y de las UCIs por razones de la pandemia, sino que además va a haber, lo que, si me permiten la expresión coloquial, un subidón en la confianza de los pasajeros a la hora de utilizar otra vez el transporte aéreo. Traducido a fechas concretas, las compañías aéreas europeas con las que nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo confían que se produzca un incremento de la demanda en la segunda parte de la temporada de verano. A mí me gusta decir en el late summer, es decir, en el verano tardío. Esa es nuestra previsión y coincide evidentemente con la programación más robusta de las líneas aéreas. Lo que también parece indiscutible es que los destinos más demandados cuando se produzca una verdadera resucitación del tráfico van a ser los de sol y playa, y en este ámbito España cuenta con muchas ventajas. ¿Por qué? Porque primero tenemos unos destinos de sol y playa de una altísima calidad, y en segundo lugar, en una situación de incertidumbre como la actual y como la que va, al menos psicológicamente, seguir condicionando las decisiones y el comportamiento de los ciudadanos, el hecho de que España tenga también un sistema sanitario de primer nivel refuerza el activo de nuestros destinos de sol y playa. Por otra parte, creo que las ciudades y el largo radio van a tardar algo más en recuperarse, probablemente ya en la próxima temporada de invierno. Pero lo que es evidente es que hemos visto en el verano pasado, en la Semana Santa,
que cuando hay una señal por parte de las autoridades públicas de remover algunas de las restricciones que actualmente están operando, la demanda latente resurge con muchísima fuerza. Algunos incluso llegan a decir que cuando las restricciones se remuevan completamente vamos a asistir durante un tiempo a algo parecido a los Roaring Twenties, a los felices años 20 del siglo pasado. Bien, por otra parte, también estamos convencidos de que si finalmente los países de la Unión Europea conciertan algo parecido a lo que se ha denominado el pasaporte de vacunación europeo, el Digital Green Pass, este elemento también puede ser un elemento coadyuvante en la recuperación de esa confianza de los pasajeros y, por tanto, de los volúmenes de tráfico aéreo. A pesar de que, como decía antes, el control de la pandemia va a ser el elemento principal que va a condicionar la evolución del tráfico aéreo, es evidente que la evolución de la economía también influirá. La pandemia, lo sabemos todos los españoles, ha perjudicado de forma muy acusada a nuestra economía. En el año 2020, las últimas cifras publicadas oficiales constatan un descenso del Producto Interior Bruto del 11%, lo que también tiene muy pocos precedentes históricos. En el año 2021 se espera que la economía rebote con fuerza y se alcance un crecimiento del PIB del 6,5%. Bien, es verdad que va a haber una asimetría entre el comportamiento del primer semestre y el comportamiento del segundo semestre cuando los efectos de la vacunación sean ya manifiestos. En el caso del tráfico aéreo, esto va a ser exactamente así, de manera incluso mucho más acusada, porque nosotros estamos en el ojo del huracán de las restricciones a la movilidad, pero lo positivo es constatar que la economía se va a recuperar en 2021 y también en 2022. En 2022 la economía española podría crecer casi el 7%, permitiendo, por tanto, recuperar los niveles de actividad económica prepandémicos, los del año 2019. Es verdad que no todos los analistas y organismos internacionales dibujan este escenario, pero lo que parece seguro es que, como decía antes, la economía va a rebotar con una fuerza muy notable. Sobre las previsiones de tráfico aéreo, los organismos aeronáuticos piensan que en 2024 hasta 2027, en algún punto de este cuatrienio, se van a alcanzar los niveles de 2019. Exactamente este intervalo, 2024-2027, es el que AENA ha utilizado para dibujar, para elaborar su propuesta, nuestra propuesta de DORA II, de propuesta de nuevo documento de regulación aeroportuaria sobre el que después elaboraré algunos de sus aspectos más importantes. Nosotros, en resumen, prevemos que en algún momento de los años 2025 o 2026 recuperaremos el tráfico aéreo de 2019. Se recuperará primero el tráfico europeo, estoy hablando de los aeropuertos españoles. Primero se recuperará el tráfico europeo, después el largo radio y, por último, el doméstico. Sobre las medidas operativas y sanitarias que AENA ha implantado en el año 2020 y en lo que llamamos de 2021, quiero ser en algunas de mis afirmaciones meridianamente claro. En primer lugar, AENA ha puesto todos los medios, repito, para que los aeropuertos cumplan en todo momento con las medidas sanitarias para mitigar la transmisión del COVID-19. En el ámbito operativo, lo que hemos hecho es, en primer lugar, ajustar la capacidad de las infraestructuras a una demanda real que durante la pandemia, acuérdense ustedes del confinamiento duro, fue una actividad bajísima, por tanto tuvimos que adaptar unas infraestructuras que son de enormes dimensiones a esta nueva realidad. En segundo lugar, implantamos medidas muy estrictas para la protección de la salud de los trabajadores y los pasajeros y,
como extensión de lo anterior, pusimos en marcha un plan de recuperación operativa basado en las directrices elaboradas por la Agencia Europea de Seguridad Aérea y por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que en España estas directrices de estas dos organizaciones europeas adquirieron rango de ley. Además, en el año 2021, como hemos hecho desde el estallido de la pandemia, seguimos colaborando estrechamente con las autoridades sanitarias, tanto con las autoridades nacionales como con las autoridades autonómicas, y además de los controles sanitarios a los pasajeros, existen ahora mismo en los aeropuertos españoles de AENA 15 aeropuertos que tienen clínicas de pruebas diagnósticas y además hemos obtenido, y lo quiero recalcar, la acreditación internacional de aeropuerto COVID Safe, es decir, COVID seguro, en los principales aeropuertos españoles. Por consiguiente, en este punto me gustaría insistir en que, a pesar de algunos libelos que han sido verdaderamente deplorables, los controles sanitarios instalados en los aeropuertos españoles tienen el mismo nivel de exigencia que el de estos controles en toda la Unión Europea. De hecho, los controles sanitarios, está certificado, superan en España las recomendaciones, van más allá de las recomendaciones del mencionado Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Por cierto, este Centro Europeo de Control de Enfermedades constata que los casos importados por viajes aéreos en Europa son mínimos. Y no solo eso, sino que, basado en evidencia empírica, no en bla, 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 sino en evidencia empírica, se constata que estos casos aéreos importados no tienen un impacto significativo en la evolución de la situación epidemiológica de un país, tampoco, por tanto, en España. Por ello, en conclusión en este punto, ojalá no se haga más demagogia sobre la calidad de los controles sanitarios del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, porque esto únicamente daña de forma inicua y de forma no fundamentada la reputación de uno de los mejores aeropuertos de Europa y del mundo, el aeropuerto de Madrid-Barajas, y de una de las principales empresas de este país, AENA. No conozco, de verdad, ninguna otra región del mundo en la que el Gobierno de esta región haya criticado de manera descarnada la principal puerta de entrada internacional a dicha región. Paso ahora a detallarles las medidas económico-financieras de emergencia, digamos, para atenuar las consecuencias de la pandemia. Han estado orientadas, sobre todo, a reducir salidas de caja y a proteger la solidez financiera de la compañía. ¿Cómo lo hemos hecho? Primero, un plan de ahorro de costes al que ya me he referido antes, que ha producido una reducción de salidas de caja en 2020 de más de 840 millones de euros. Segundo, fortaleciendo nuestra posición financiera mediante la obtención de préstamos bancarios con distintas entidades financieras, préstamos con distintas entidades financieras, un proceso que no solo tuvo lugar en 2020, sino que ha tenido continuidad en 2021, pero ahora en 2021 por simples criterios de prudencia, que por cierto también fueron muy importantes en las decisiones de reforzamiento de la posición financiera de la compañía en 2020. Y por último, decidimos, como saben ustedes, en 2020 no distribuir el dividendo correspondiente al ejercicio 2019. Además de estas medidas económico-financieras, digamos de carácter más puro, AENA, consciente de la relevancia que tiene la compañía en el funcionamiento del transporte aéreo, del turismo y también de la economía en general, ha tenido como una de sus prioridades principales desde el inicio de la crisis sanitaria
la búsqueda de soluciones que beneficien a todas las partes con todos los agentes que forman, junto con AENA, la cadena de valor del sector del transporte aéreo. ¿Qué medidas de apoyo hemos aprobado en los últimos meses? Sobre todo en 2020 y han tenido continuidad en 2021. En primer lugar, el mantenimiento de unas tarifas aeroportuarias extraordinariamente competitivas, las más bajas de Europa. En segundo lugar, nuevos incentivos comerciales para promover la recuperación del tráfico. Y en tercer lugar, un amplio abanico de aplazamientos de pagos, descuentos de rentas y renegociación de contratos. En este punto, la renegociación de los contratos en el ámbito comercial, dada la desapacible controversia que ha surgido en los últimos meses, me gustaría simplemente tener la oportunidad de hacer en esta Junta General una serie, breve, lo prometo, de apuntes. Primer apunte. AENA ha tenido desde el primer momento una firme voluntad de alcanzar acuerdos. Segundo, la propuesta que AENA realizó con carácter general de modificación de los contratos comerciales con el fin de obtener un reequilibrio económico, en otras palabras, con el fin de cuantificar de manera justa y razonable el rebus sic stantibus, tomaron en consideración estas propuestas como referencia, como consideración, el Real Decreto Ley 35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, y en materia tributaria. Y también tomamos como referencia otros decretos autonómicos de similar contenido. En mi opinión y en opinión del Consejo de Administración de la compañía, la propuesta de AENA es proporcional, justa y equilibrada. Ofrece, y se ha materializado ya con muchos de nuestros arrendatarios comerciales, una política de descuento y facilidades de pago que garantizan la continuidad de los contratos, la viabilidad de las empresas y, lo que es más importante, el mantenimiento del empleo. Más de 2/3 partes, es decir, más del 66% de nuestros arrendatarios comerciales han aceptado nuestra propuesta, especialmente los de menor tamaño. La propuesta de AENA, insisto, es justa y, en mi opinión, muy generosa, por cuya razón defenderemos nuestra posición ante todas las actuaciones de judicialización del desacuerdo de nuestros arrendatarios, porque, repito, los que están judicializando el desacuerdo no es AENA, sino los arrendatarios comerciales. Uno de los principales argumentos que en público, pero sobre todo en privado, se esgrimen, también en público, es que, dada nuestra dimensión considerable pública, la dimensión considerable pública de AENA, los accionistas de nuestra compañía deberían ser más generosos que los de otras compañías que son puramente privadas. Y yo en esto, lo he dicho otras veces, quiero de nuevo ser cristalinamente claro. Los accionistas de AENA, tanto los públicos como los privados, y quiero recordar que los contribuyentes españoles poseen el 51% de esta compañía, se merecen al menos el mismo trato que los accionistas de los arrendatarios comerciales que han judicializado el desacuerdo. Por cierto, los arrendatarios comerciales, sobre todo los de gran tamaño, tienen en su accionariado potentísimos fondos de inversión, fondos soberanos y grandes multinacionales, a las que simplemente AENA les pide que arrimen el hombro en el reparto del perjuicio de la pandemia, igual que lo está haciendo AENA en su propuesta. Bien, paso ahora a repasar de forma sucinta los resultados de actividad y económicos de la compañía. Respecto a la actividad, lo pueden ver en la imagen que he proyectado.
En el conjunto de los 46 aeropuertos españoles y los 23 aeropuertos internacionales en los que AENA participa, el tráfico que gestionamos en el año 2020 ascendió a 120 millones de pasajeros, lo que representó un 67% menos de pasajeros que en 2019. En España gestionamos en los aeropuertos 76 millones de pasajeros, el 72% menos, lo he dicho antes, que en 2019, en año en el que gestionamos 275 millones, y en el ámbito internacional el descenso fue significativamente menor, de solo entre comillas, el 52%. El primer trimestre de 2021, desafortunadamente, sigue siendo o ha sido muy duro. El descenso del tráfico ha sido del 80,4% en relación a 2020 y del 84,4% en relación a 2019. La asimetría en la reducción de tráfico, que ha sido menor la reducción en el ámbito internacional que en el ámbito doméstico, creo que subraya el valor de la diversificación geográfica y el acierto de AENA en su apuesta, que es una apuesta muy selectiva, por la internacionalización. En esta imagen me limitaré a exponer los resultados de 2020, porque los correspondientes al primer trimestre de 2021 serán públicos el próximo día 29. En primer lugar, los ingresos totales en 2020 alcanzaron los 2.243 millones de euros, lo que representó un descenso en 2020 del 50,2% respecto a 2019. En segundo lugar, los gastos operativos los redujimos en 2020 en 369 millones de euros, lo que representó un descenso de casi el 22% respecto a 2019, lo que proyecta una clara demostración de la eficiencia en la gestión y la contención de costes de la compañía en el año 2020. Recuerden ustedes que a pesar de que el tráfico estuvo literalmente por los suelos bastantes meses, AENA, por ser las infraestructuras nuestras en España de interés general, AENA mantuvo los 46 aeropuertos abiertos y perfectamente operativos. En tercer lugar, quiero destacar también el alto grado de cumplimiento de los compromisos de inversión de la compañía, de CAPEX, en 2020, que emanan del marco regulatorio, del DORA 1, y que se han materializado en circunstancias verdaderamente muy adversas. Como consecuencia, en resumen, del fortísimo descenso de la actividad y pese al muy exigente plan de ahorro de costes de la compañía, el EBITDA disminuyó hasta los 714,6 millones de euros, lo que representó una caída de más del 74%. El cash flow de la compañía se redujo hasta los 146 millones de euros, lo que representó un 93,1% menos que el de 2019, y la ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA escaló desde las 2,4 veces hasta las 9,8 veces. No tanto porque la deuda financiera aumentara, la deuda financiera neta, que casi no aumentó, sino porque lo que se redujo de manera muy importante fue el EBITDA. Por tanto, la compañía por primera vez desde 2012 arrojó pérdidas, concretamente 127 millones de euros, frente, lo recuerdo una vez más, al beneficio récord alcanzado solo un año antes, en 2019, que ascendió a 1.442 millones de euros. Desafortunadamente, nuestros accionistas no pueden recibir una retribución por sus títulos ahora mismo, con cargo a los resultados del año 2020, pero de verdad soy optimista y creo que la situación se revertirá y en poco tiempo podremos volver a retribuir a nuestros accionistas como se merecen. Desde el punto de vista de la calificación crediticia, seguimos en los aspectos financieros. Nos sentimos muy satisfechos de que la calificación otorgada a AENA por dos de las principales agencias de rating en una situación tan turbulenta se haya mantenido
como la que teníamos antes del estallido de la pandemia. Mantenemos una calificación crediticia de la máxima calidad que refleja, obviamente, simplemente los riesgos de la recuperación del tráfico. Pero, con todo, seguimos siendo, con mucha diferencia, la compañía cotizada en España y, en particular, dentro del IBEX 35, con mejor calificación crediticia. Por lo que se refiere a la evolución de la acción de AENA, naturalmente, los efectos cataclísmicos de la propagación de la COVID-19 también se han reflejado en 2020 en la cotización de la acción. El año lo cerramos, 2020, mucho mejor de lo que en algún momento del mismo año 2020, después de la explosión de la crisis pandémica, pensábamos. Cerramos el año 2020 con una capitalización de 21.330 millones de euros. Esto significa un valor de la acción de 142,20 euros, que contrastan con este mínimo al que me he referido en un momento después de la declaración del estado de alarma y del primer confinamiento duro. En esos momentos la acción llegó a valer 91,90 euros. Las cosas, por tanto, mejoraron y la verdad es que cuando analizamos comparativamente la evolución de AENA con la del resto del IBEX 35 ha sido muy pareja. La del IBEX 35 en el año 2020, la pérdida de valor del índice ha sido del 15,5% y la pérdida del valor de la acción de AENA ha sido del 16,9%. Quiero también destacar que cuando comparamos la evolución de la acción de AENA con todas las empresas del sector del transporte y del turismo en España y también con la de la gran mayoría de las empresas europeas, nuestro comportamiento en los mercados de valores ha sido mucho mejor. A día de ayer, la compañía valía por capitalización bursátil, su equity valía ayer 20.535 millones de euros y esto significa que el valor o el precio de la acción ayer al cierre de los mercados fue de 136,9 euros. Bien, antes de pasar de lleno al siguiente epígrafe de mi intervención, que versará sobre el Plan de Acción Climática de AENA, les vamos a proyectar un vídeo que confío que sea de su interés. AENA presenta hoy su Plan de Acción Climática, con el que se convierte en la primera empresa española y una de las primeras del mundo en rendir cuentas ante sus accionistas sobre su estrategia de descarbonización. Durante 2020, AENA ha definido una nueva hoja de ruta que afianza aún más la sostenibilidad en la planificación del futuro, apostando por la protección del entorno, la descarbonización y la emergencia climática como asuntos claves en su gestión. El plan que presentamos hoy es el pilar esencial de nuestra estrategia de sostenibilidad, muestra de responsabilidad y compromiso para hacer posible la recuperación de nuestro sector y para posicionarnos como motor económico de nuestro país. Su principal objetivo es alcanzar en 2026 la neutralidad de carbono en el camino hacia la consecución de cero emisiones netas de CO2 en 2040, a través de la reducción de emisiones tanto de AENA como de sus grupos de interés, como las aerolíneas o las distintas empresas que trabajan en los aeropuertos. Para conseguirlo, contará con una inversión cercana a los 550 millones de euros en el periodo 2021-2030. El Plan de Acción Climática se estructura en 3 programas estratégicos. El primero de ellos, Neutralidad en Carbono, persigue alcanzar el objetivo de neutralidad en nuestra organización como operador aeroportuario. El segundo programa, Aviación Sostenible, está orientado a convertir a AENA en tractor de otros agentes del sector de la aviación y acelerar así su descarbonización. Y el tercero, Comunidad y Cadena de Valor Sostenible, busca mejorar la sostenibilidad del entorno a través de la colaboración entre AENA y sus proveedores, arrendatarios y la comunidad en general. El objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono se conseguirá a través de 3 líneas de acción.
la producción de energías renovables en autoconsumo, gracias al plan fotovoltaico de AENA, así como la obtención de energía verde para la climatización. La eficiencia energética, que permitirá reducir el consumo de energía por pasajero. Y la adquisición de una flota propia sostenible a través de su electrificación y el consumo de combustibles alternativos. El programa para la aviación sostenible tiene también sus propias líneas de acción. La propulsión limpia para aviones, que tiene como objetivo participar de forma proactiva en el impulso y uso de nuevos combustibles sostenibles. La eficiencia en operaciones aeronáuticas, que busca la colaboración con los principales agentes para reducir las emisiones generadas en las operaciones. Y la flota Ground Handling Sostenible, cuyo objetivo es alcanzar la sostenibilidad de los vehículos de las empresas que operan en nuestros aeropuertos. Y el tercer programa, Comunidad de Cadena de Valor Sostenible, tiene igualmente unas líneas de actuación: el fomento de la movilidad sostenible desde y hacia el aeropuerto y la colaboración proactiva con la cadena de suministro y la comunidad para impulsar la sostenibilidad. El Plan de Acción Climática es la garantía de AENA para la conservación del planeta. Porque pronto podremos volver a volar sin restricciones y debemos hacerlo con la confianza y la seguridad de que en AENA trabajamos por una recuperación sostenible de la actividad aeronáutica. Por eso vamos a realizar un esfuerzo inversor que dotará con 550 millones de euros este plan de acción climática. Porque sabemos que es necesario para recuperar la conectividad que garantiza la cohesión territorial y social y que hace posible el crecimiento económico. La sostenibilidad es nuestro viaje. Ponemos rumbo a las emisiones cero. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La votación consultiva del Plan de Acción Climática de AENA 2021-2030, cuyo contenido acaban de poder escuchar ustedes en el vídeo que hemos proyectado, se consagró, decía esta votación, se consagró como compromiso asumido por la sociedad en la Junta que celebramos en octubre de 2020. El plan que hoy presentamos y que sometemos a la votación consultiva de esta Junta General fue aprobado por el Consejo de Administración de AENA en marzo de 2021 y contiene, como pueden ver en la imagen, lo que se ha resumido en el vídeo, de forma que trataré de ser ligero en mi exposición. Querría hacer, primero de todo, una declaración de intenciones. La lucha contra el cambio climático y, en particular, la promoción de tecnologías que sean más respetuosas que en el pasado con el medio ambiente serán prioritarias para AENA. La votación del plan que hoy sometemos a su consideración es un hito para la compañía, pero es un hito también en el mundo empresarial, en el mundo corporativo. Somos la primera empresa española cotizada que toma esta iniciativa formalmente y somos una de las primeras empresas del mundo cotizadas que da un paso firme adelante en su compromiso de rendición de cuentas a sus accionistas cada año de forma específica en materia medioambiental. Todos deseamos que la recuperación pospandémica sea lo más verde posible y, por consiguiente, el Plan de Acción Climática de AENA, que hoy se analiza y se vota, define objetivos ambiciosos que, en mi opinión, nos afirmarán también en el ámbito medioambiental como líderes mundiales en como gestores aeroportuarios, en el ámbito aeroportuario. Sin embargo, querría huir del adanismo. La preocupación por la sostenibilidad medioambiental no es nueva en AENA, es un viejo y agradable conocido. Y la prueba es que nuestro compromiso histórico ha sido reconocido por el Carbon Disclosure Project, que durante 2 años consecutivos ha distinguido a nuestra compañía con la máxima calificación establecida por esta organización, la calificación A. Pueden encontrar toda la información sobre el contenido concreto del Plan de Acción Climática de AENA en el conjunto de información, en la documentación que hemos adjuntado para participar en esta Junta, y simplemente destacaré
que el compromiso de inversión en 10 años es de 550 millones de euros por parte de AENA y que, como el vídeo ha explicado muy bien, tenemos tres grandes ejes de actuación. La neutralidad de carbono, que nos debe permitir sentar las bases para que en 2040 la compañía sea net zero carbon, es decir, que no emita nada, que sea emisiones netas cero. El segundo programa más importante es el de aviación sostenible y el tercero, el de comunidad y cadena de valor sostenible. Por último, en esta área quiero quiero reseñar que decidí crear la figura del Chief Green Officer. Creo que es una figura que se va a reproducir de manera muy importante en los próximos años en las empresas de todo el mundo, y en el caso de AENA la Chief Green Officer será Amparo Brea, que es nuestra excelente y muy tenaz directora de Innovación, Sostenibilidad y Experiencia del Cliente. Permítanme ahora que les hable de forma sucinta también del futuro de AENA, del futuro que se perfilará en el nuevo marco regulatorio y en un nuevo plan estratégico de la compañía. Sobre el marco regulatorio, saben que AENA organiza en el ámbito regulado su actividad en periodos de 5 años. Estamos en el último año del DORA 1, del periodo regulatorio primero, y por tanto AENA ha hecho una propuesta que es su propuesta, no es vinculante, para el DORA 2, el marco regulatorio del periodo 2022-2026. Este DORA 2, finalmente, este documento de regulación aeroportuaria para el periodo 2022-2026, quien formalmente lo aprueba es el regulador, concretamente el Consejo de Ministros, antes del 30 de septiembre del año en curso. Creo honestamente que la propuesta del nuevo DORA de AENA es equilibrada, dado el tremendo impacto que la pandemia ha tenido en la reducción del tráfico. Es un DORA, es una propuesta regulatoria, la de AENA, que plantea una inversión moderada de 450 millones de euros promedios anuales para un total en los 5 años de 2.250 millones de euros. Eso sí, aunque evidentemente la pandemia desplaza en el calendario algunas de las actuaciones que nosotros proponemos, incluimos en el periodo 2022-2026 el muy importante inicio de las ampliaciones de los aeropuertos Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, y Josep Tarradellas, Barcelona-El Prat. El movimiento de tierras empezará, si nuestra propuesta es aprobada, en el año 2025, aunque hay algunas actuaciones previas también en el 24. Desde el punto de vista tarifario, de la competitividad de la compañía y de la competitividad que la compañía induce a través de sus tarifas al resto del sector aéreo y también al sector turístico. Lo que propone la compañía es una senda de estabilidad. Les voy a dar un dato que creo que es suficientemente elocuente. 10 años después, las tarifas en 2026, si se aprueba la propuesta de AENA, se mantendrán en el mismo nivel que las tarifas de 2017. Medidas estas por el IMAP, el ingreso máximo por pasajero. Creo que en 10 años, contando que ha habido inflación, contando que ha habido más requerimientos de seguridad, más requerimientos de calidad, el hecho de que la compañía congele las tarifas o proponga congelar las tarifas respecto a 10 años antes es una prueba inequívoca del esfuerzo de la compañía en aras de la recuperación del sector aéreo y del turístico. Y es también una prueba inequívoca de la altísima eficiencia y gran contención de costes y moderación de inversiones que proponemos en este periodo regulatorio venidero. Seguiremos siendo, con mucha diferencia, el gestor aeroportuario con las tarifas aeroportuarias más bajas de Europa. Y eso creo que es muy importante no perderlo de vista.
Respecto a la propuesta de reequilibrio económico que hemos planteado, saben ustedes que la gran mayoría de marcos regulatorios de sectores sometidos a regulación económica contemplan cláusulas excepcionales de reequilibrio económico cuando sobrevienen acontecimientos, normalmente de carácter natural, que eran imposibles de prever. En el sector aeroportuario, esta posibilidad recogida por la ley de solicitar un reequilibrio económico cuando se produce esta causa natural de fuerte impacto en la actividad es general y, por tanto, AENA considera que la profunda sima de la actividad como consecuencia de la pandemia constituye una causa sobrevenida, perfectamente contemplada en esta ley a la que me refería, como posibilidad para que te compensen al menos una parte del perjuicio económico, y el Consejo de Administración, por tanto, lo que hizo en febrero fue aprobar una solicitud formal de reequilibrio. Las autoridades tienen 6 meses para responder, pero quiero también reseñar que cualquiera que sea esta compensación que se decida, lo que AENA propone es que no empiece a compensarse efectivamente hasta el año 2027, donde sabemos seguro que la actividad prepandémica más que se habrá recuperado y, por tanto, no tendríamos un efecto macro y microeconómico, sobre todo macroeconómico, aunque microeconómico porque me estoy refiriendo al sector del transporte aéreo, contracíclico, sino que al revés. Y esa es la razón por la cual proponemos desplazar el pago efectivo de esta compensación, cualquiera que sea la cantidad, al año 2027. El siguiente reto de futuro está relacionado no solo con la sostenibilidad, de la que ya he hablado, sino con la innovación y la transformación digital. Nuestra ambición, la ambición de AENA, mi ambición, es que mejoremos sustancialmente la experiencia del cliente y la eficiencia de la compañía por medio de la innovación y la transformación digital. Este año aprobaremos un plan estratégico de innovación en el que ya estamos trabajando y que nos queda y para el que nos queda muy poco para que estemos en la fase de ultimarlo. Y como muestra de las cosas que estamos haciendo, quiero destacar que recientemente, la semana pasada, pusimos de largo la creación de la aceleradora de startups de AENA. Tenemos ya 5 startups trabajando en las instalaciones de AENA Ventures, que se encuentran en el aeropuerto Josep Tarradellas, Barcelona al Prat, y que esperamos que proporcionen valiosos frutos a nuestra compañía. El plan de innovación referido se imbricará en un plan estratégico más general, porque creo que ha llegado ya el momento de elaborar un nuevo plan estratégico de AENA. Por tanto, estos próximos meses actualizaremos los elementos esenciales que guiarán nuestra recuperación y los próximos años. La contribución a una aviación sostenible a medio plazo, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, lo he dicho ya, para generar nuevos ingresos y también para ser más eficientes y reducir costes, la revisión de nuestras relaciones profundas en el ámbito comercial y la integración armónica de nuestras infraestructuras en las ciudades y regiones que albergan nuestros aeropuertos. Sobre el gobierno corporativo, la estrategia de buen gobierno de la compañía de AENA en el año 2020 ha estado orientada a revisar nuestro sistema de gobierno corporativo para incorporar recomendaciones del Código de Buen Gobierno que se aprobaron en junio de 2020. Someteremos a la aprobación de esta Junta General una propuesta de modificación de los estatutos sociales y del reglamento de la misma, principalmente para la creación de una nueva comisión de sostenibilidad y para formalizar la posibilidad de celebrar juntas de accionistas de forma telemática, exclusivamente. En segundo lugar, el cumplimiento de la política de selección de consejeros,
Superamos ya a día de hoy el objetivo de que el número de mujeres en el Consejo de Administración de AENA superen el 30% y nos autoimponemos un nuevo objetivo del 40% de mujeres, al menos en el Consejo en el año 2022, el próximo año. En suma, a 31 de diciembre de 2020, la compañía cumplía la mayoría de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, al que me he referido, con excepción de las relativas a las remuneraciones de los consejeros, por mor de nuestra condición de sociedad mercantil estatal, y la recomendación número 4, que se cumple parcialmente en la medida que la sociedad cuenta ya con una política de comunicación y contacto con accionistas, si bien acordamos en diciembre de 2020 en el seno del Consejo de Administración elaborar una nueva política relativa a la comunicación de información económica, financiera, no financiera y corporativa. Querría terminar este ámbito de responsabilidad de gobierno y responsabilidad corporativa simplemente subrayando algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Tuvimos un eslogan durante algunos meses del año 2020 que decía algo así: nunca en AENA hemos tenido tan pocos vuelos, pero nunca esos vuelos han sido tan importantes. Creo que eso es indiscutible y creo que es un orgullo que, como parte de nuestra responsabilidad corporativa, hayamos podido garantizar que nuestros aeropuertos, en los tiempos más duros de la pandemia, hayan podido allegar al principio, que no quiero que se me malinterprete fonéticamente, a nuestros aeropuertos vuelos que transportaban mercancía esencial y también transportaban a muchas personas que finalmente podían volver a sus casas. Sobre los acuerdos que se someten a la votación de todos ustedes, de esta Junta General, el secretario les detallará a continuación los asuntos. Yo simplemente quiero manifestar mi reconocimiento a la excelente labor que ha desarrollado Jordi Hereu como consejero independiente de la compañía. Jordi Hereu ha abandonado AENA, su Consejo de Administración, porque ha sido nombrado presidente de Hispasat. Mucha suerte tiene Hispasat y en AENA le echaremos de menos. Quiero también destacar que en esta Junta General se vota la ratificación del nombramiento de Juan Río Cortés como consejero independiente. Creo que Juan Río es un fichaje excelente para la compañía. Tiene una amplísima experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en el mundo digital, y esta experiencia será muy valiosa para AENA. Otro de los puntos de relieve, simplemente lo recuerdo una vez más, es la votación del Plan de Acción Climática. Voy concluyendo. El fuerte crecimiento de la actividad de AENA de los últimos años se vio interrumpido abruptamente en el año 2020 por la emergencia sanitaria que ha golpeado de forma inusitada el sector de la movilidad y, concretamente, el sector del transporte aéreo. Sin embargo, AENA ha demostrado, creo, una formidable capacidad de adaptación y una formidable resiliencia. Creo honestamente que hay motivos para un optimismo contenido, un optimismo moderado, porque el progreso de la vacunación es evidente y la inmunidad comunitaria que en los próximos meses alcanzaremos permitirá el resurgimiento del tráfico y también de los resultados financieros. Entre tanto, me gustaría también subrayar que el frenesí del presente no nos ha hecho perder de vista los retos del porvenir en AENA. Lo he dicho muchas veces a lo largo de mi intervención. La sostenibilidad medioambiental, la innovación y la transformación digital estarán, se lo aseguro, en el frontispicio de nuestras actuaciones hasta el punto de que yo quiero que se conviertan en una obsesión corporativa. ¿Por qué? Porque creo que el medio ambiente, la innovación y la transformación digital constituirán los pilares sobre los que se edificará el renovado liderazgo de AENA
en los próximos años en el sector aeroportuario. Tenemos la suerte de contar con un equipo de profesionales cuya dedicación y talento han permitido y nos permitirán seguir prestando un servicio aeroportuario de la máxima calidad y seguridad. Y quiero agradecer, a pesar de algunos sinsabores, al resto de actores del sector aéreo la colaboración y el trabajo conjunto que en general ha presidido la gestión de estos tiempos recios, de estos tiempos agrestes. Hago este agradecimiento extensivo a nuestros accionistas, a las administraciones públicas y a la sociedad española en general. ¿Por qué? Porque no se nos olvida en ningún momento que nosotros prestamos un servicio público que es muy valorado y, por tanto, nuestra responsabilidad es muy alta. En esta etapa laberíntica, en fin, en la que ya afortunadamente atisbamos el principio del fin, sé que cuento con la colaboración de todos los accionistas, del Consejo de Administración, del equipo directivo y, de manera muy especial, de los trabajadores de AENA, que constituyen el activo más preciado de la compañía. Muchas gracias, señores y señores, por su atención y, sobre todo, por la confianza depositada en AENA. Muchas gracias. Una vez finalizado el discurso de la Junta, procede a informar acerca de la existencia de eventuales intervenciones de los accionistas, para lo cual cedo nuevamente la palabra al presidente. Estimados accionistas, al no haberse solicitado ninguna intervención, pasaremos directamente a la votación de los puntos del orden del día, para lo cual cedo la palabra al secretario. Gracias, presidente. Para la adecuada votación de cada uno de los puntos del orden del día, se informa a la Junta General de que, conforme a lo previsto en su reglamento, se dan por íntegramente leídas a todos los efectos las propuestas de acuerdo, al haber estado las mismas publicadas en la página web de la sociedad desde el momento de la convocatoria. Sin perjuicio del anterior y a efectos de claridad, a continuación realizaré un breve resumen de las mismas. Para la adecuada constancia en acta del texto de estas propuestas de acuerdo, he entregado al notario el documento en el que éstas se recogen. Asimismo, se informa a la Junta General de que, conforme a lo previsto en su reglamento, en la votación se considerarán por defecto votos favorables los de las acciones concurrentes, deducidos los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares hayan votado en contra, en blanco, o hayan manifestado expresamente su abstención a través de los medios de comunicación habilitados al efecto. Se solicita a los accionistas que tengan intención de votar en contra, en blanco o abstenerse, y que no lo hayan hecho hasta ahora, que lo hagan en este momento a través de la aplicación habilitada al efecto. Paso a continuación a resumir brevemente las propuestas de acuerdo que se someten a votación, siguiendo para ello los sucesivos puntos del orden del día. Primero, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, y del informe de gestión individual de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Segundo, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, y del informe de gestión consolidado de la sociedad y sus sociedades dependientes correspondientes igualmente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Tercero, examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Cuarto, examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera del ejercicio cerrado a la misma fecha. Quinto, examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Sexto, ratificación del nombramiento de Juan Río Cortés como consejero independiente.
El séptimo abarca una serie de modificaciones de los institutos sociales. En el punto 7.1, la modificación de los artículos 15, convocatoria de la Junta General de Accionistas, 18, derecho de asistencia, 20, lugar y tiempo de celebración de la Junta General de Accionistas y 28 sobre las actas. Todo ello para regular la asistencia de la Junta de Accionistas por medios telemáticos y la celebración de la misma por dichos medios. En el punto 7.2, la modificación de los artículos 31, competencia del Consejo de Administración, 41, comisiones del Consejo de Administración e inclusión de un artículo 44 bis para creación y regulación de una comisión de sostenibilidad y acción climática. En el punto 7.3, la modificación de los artículos 42, Comisión Ejecutiva, 43, Comisión de Auditoría, 44, Comisión de Nombramiento, Retribuciones y Gobierno Corporativo, 50, Informe Anual sobre Remuneración de Consejeros y 50 bis sobre el Plan de Acción Climática e informes actualizados de acción climática. En el punto 8 es la modificación del reglamento de la Junta General de Accionistas en sus artículos 11 sobre el anuncio de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, el 14 sobre el derecho de asistencia, el 19 sobre el lugar celebración y el 45 sobre el acta. Todo ello igualmente para regular la asistencia a la Junta de los Accionistas por medios telemáticos y la celebración de la misma por los mismos medios. El punto 9 corresponde a la votación, con carácter consultivo, del informe anual de remuneraciones de los consejeros correspondientes al ejercicio 2020. El punto 10 es la votación, con igual naturaleza de carácter consultivo, del Plan de Acción Climática 2021-2030. El último punto, 11, implica la delegación de facultades del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y para su elevación a instrumento público, interpretación, subsanación, complemento, desarrollo, inscripción. En este momento, y como he advertido anteriormente, queda concluida la fase de votación de los acuerdos de la Junta. Asimismo, he de advertir, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, que se informa a esta Junta de que el Consejo de Administración ha aprobado la modificación del Reglamento de Consejo de Administración con fecha 26 de enero del año 2021, siendo la justificación y el nuevo texto el que resulta de la documentación específica que sobre dicho particular ha sido puesta a disposición de los señores accionistas antes de la presente Junta General en la página web de la sociedad. Les recuerdo que no es necesario votar en relación con este punto. Cedo nuevamente la palabra al presidente. Gracias, secretario. Señores accionistas, me informan de que todas las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración en relación a todos los puntos del orden del día han alcanzado el voto a favor de un número suficiente de acciones para la válida aprobación de los acuerdos. En consecuencia, se declaran aprobadas todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración sobre todos los puntos del orden del día en los términos en que las mismas fueron planteadas por el órgano de Administración. Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán íntegros en la página web de la sociedad en los próximos 5 días. Antes de la conclusión de la Junta, cedo la palabra nuevamente al secretario. Los acuerdos aprobados y los resultados de las votaciones se publicarán íntegramente en la página web de la sociedad dentro de los 5 días siguientes a la finalización de la presente Junta General. Les informamos, por último, que el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta General, no siendo, por tanto, necesario proceder a su aprobación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil. Muchas gracias por todo y cedo finalmente la palabra al presidente. Gracias, secretario. Antes de declarar concluida esta Junta General, quisiera agradecer en nombre del Consejo de Administración de AENA y en el mío propio su asistencia a esta Junta General. Reciban expresamente también, lo he dicho antes en mi intervención, nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que integran la sociedad y muy especialmente ustedes, accionistas, por su confianza en esta gran empresa. Muchas gracias. Se levanta la sesión.